Vamos a arrancar entonces con estos conceptos de generalidades de farmacología. Muy bien, arranquemos. ¿Qué es la farmacología? Farmacología viene de la palabra griega farmacón, que significa droga, pero que también significa veneno. ¿Cuál es la diferencia entre la droga y el veneno? La dosis. Así de sencillo, la dosis. O sea, todas las sustancias químicas y las que aparentemente son naturales, que también son sustancias químicas, así no lo quieran reconocer, son venenosas. Pueden llegar a causarnos daño a nivel hepático, a nivel renal, en fin. Tienen que tener muchísimo cuidado con ello. Por eso mucha gente es muy descuidada. Nuestras abuelas, digamos, tenían cierta sabiduría cuando le decían a uno, no, vea, tómese una agüita de berenjena o cualquier cosa de esa, ¿cierto? Pero lo que no sabían ellos sabían más o menos para qué podría de pronto potencialmente servir, pero lo que no sabían ellos era que simplemente esa agüita o ese extracto, digámoslo así, que se obtiene de un té o esa infusión que se obtiene, pues obviamente tiene una combinación de sustancias químicas que provienen de la planta. Así que me da muchísima risa realmente cuando la gente dice, no, es que esto es natural, ¿sí? ¿Qué significa natural realmente? Y logos significa estudio, o sea que es el estudio de las drogas y los venenos. Eso es la farmacología, así de sencillo, no le busque pelón calvo, eso es así, facilito. Ahora, ¿qué intenta resolver la farmacología? En primera instancia, una relación que hay entre la dosis y el efecto biológico, ya lo dijimos. Si la dosis es muy alta o muy fuerte, puede llegar a causar entonces, obviamente, y todo dependiendo de la potencia del fármaco, puede llegar a causar algún tipo de inconveniente o de problema de tipo tóxico, ¿cierto? Aquí tenemos una curva de dosis-respuesta, es una curva viejita, pero es bien interesante porque aquí tenemos entonces en el eje, cuando usted tenga una imagen de estas que le aparezcan LKs, tenga en cuenta que lo que está de manera horizontal es el eje de las X, lo que está de manera vertical es el eje de las Y, lo que nos está indicando que están comparando dos variables. Empecemos por ahí. Segundo, miremos qué variable corresponde al eje de las X, o sea, al eje horizontal. Es el logaritmo de la dosis. Pongámosle simplemente la dosis. Y en el lado de las Y tenemos el porcentaje de respuesta. Eso significa que este sería el 10%, el 50% y el 100% de respuesta, que sería lo que estaríamos esperando desde el punto de vista terapéutico, ¿cierto? Y lo que estamos viendo acá, pues, es una curva que tiende a ser sigmoidea, o sea, que forma como una especie de S muy grande, en la cual, pues, tenemos que a medida que va aumentando la dosis, teóricamente se esperan los efectos máximos terapéuticos, o sea, una respuesta máxima. Sin embargo, esto también va correlacionado, esta gráfica nos puede permitir determinar la potencia de un fármaco, pero esa gráfica sí la veremos más adelante. Bien, aquí tenemos la misma vaina, aquí tenemos entonces la dosis en miligramos en el eje de las X, aquí tenemos el porcentaje de individuos con respuesta, ustedes pueden observar aquí dos curvas, la primera en color negro, la segunda en color rojo, son curvas de distribución normal, es decir, en una población habrá personas que necesiten una dosis un poquitico mayor para obtener una respuesta un poco mejor, y habrá personas que con una dosis mínima pues tendrán respuestas relativamente buenas con respecto del fármaco. Eso depende de muchos factores también, ¿cierto? Pero acá hay dos cosas bien interesantes. Si ustedes observan en la parte inferior, a ver, yo utilizo la plumita. Si ustedes observan en la parte inferior, tenemos dos cosas interesantes. Lo que se conoce como la LD50 o dosis letal 50 y lo que se conoce como la dosis efectiva 50. Y aquí tenemos en color azul lo que correspondería a la dosis efectiva 50 y en color rojo, pues obviamente el color rojo es muy llamativo, precisamente sería la dosis letal 50. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa dosis letal 50? Esto es de las primeras cosas que se debe evaluar en un protofármaco, es decir, en una sustancia química que podría convertirse en un fármaco, perdón. Si usted tiene, por ejemplo, un grupo de 100 ratones y utiliza una dosis, digamos que de 150 miligramos, por acá aproximadamente, y el 50% de la población de esos ratones, o sea, 50 ratones se mueren, pues esa va a ser la dosis letal 50. Entonces, ¿cómo la podemos definir? La dosis letal 50 simplemente es la dosis de una sustancia química que producirá la muerte del 50% de los individuos
de la población que se está evaluando. En este caso, los individuos, pues obviamente van a ser ratones, ratas, cobayos, no van a ser seres humanos, ¿no? Puede llegar a ocurrir ya en los ensayos, los ensayos clínicos de fase 1, pero obviamente la dosis letal 50 se debe evaluar en animales, específicamente en roedores, de manera preliminar para ir ajustando esa dosis. Cuando se conoce la dosis letal 50, pues obviamente comienzan a hacerse ensayos clínicos en los cuales, obviamente, bueno, ensayos clínicos no, ensayos preclínicos en los cuales se va reduciendo la dosis de manera paulatina hasta lograr lo que se conoce como la dosis efectiva 50, que sería todo lo contrario. Sería la dosis en la cual se obtiene un efecto terapéutico en el 50% de los individuos evaluados. ¿Sí? Ya con base en la dosis efectiva 50, se calcula de nuevo o se recalcula de nuevo una dosis que me permitirá una respuesta máxima como la que podemos ver aquí en la parte superior, una respuesta que me permita lograr el 100% del efecto terapéutico esperado y consolidarlo. Entonces, de manera paulatina se va llegando a las dosis. Uno a veces no tiene en cuenta esto, pero esto es supremamente importante y estos dos conceptos son muy valiosos para lograrlo. Esto se hace en ensayos preclínicos, preclínicos. Jamás se evaluará una dosis letal 50 en ensayos clínicos en seres humanos. Muy bien. Entonces ya hablamos de la dosis efecto biológico. ¿Qué más intenta resolver la farmacología? ¿Qué es lo otro que estamos persiguiendo con ella? Pues obviamente reconocer el mecanismo de acción del fármaco. Esa es una de las cosas que nos diferencia, por ejemplo, de la homeopatía. ¿Usted cuándo ha escuchado hablar del mecanismo de acción de un homeopático? Jamás. Ellos trabajan con cajas negras. Y siempre hago estos mismos avisos en todas mis clases porque estoy en contra de cualquier tipo de pseudociencia. Como personas de la academia, como potenciales científicos que son ustedes también, pues obviamente tenemos que evitar ese tipo de oscurantismo mediático. Ese tipo de cosas no van con la academia, no tienen bases científicas sólidas y obviamente no tienen absolutamente nada que ver con la bioseguridad y con la farmacéutica y con los efectos terapéuticos que estamos esperando en nuestros pacientes. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso es tan importante. Es muy raro encontrar un medicamento de los que estemos utilizando hoy en día que se desconozca su mecanismo de acción preciso. Le puedo dar un par de ejemplos. En el caso de la optometría, el timolol que se utiliza para el glaucoma, realmente el mecanismo de acción del timolol no está esclarecido totalmente. Sin embargo, este año salió a uno de mis estudiantes de semillero, le compartí un artículo, él es de optometría, le compartí un artículo donde explicaban, digamos, desde el punto de vista celular, cómo era que se producía, molecular, cómo era que se producía el glaucoma, o por lo menos estaban dando los primeros pasos para poder explicar realmente qué era lo que estaba pasando allí, y la idea era evaluar algunos fármacos para poder determinar mecanismos de acción que todavía se desconocen. Pero es muy raro encontrar fármacos que de pronto no se desconozcan los mecanismos de acción precisos. Lo otro que se estudia en la farmacología es la localización del sitio o el blanco del fármaco. Vamos a ver más adelante que los receptores farmacológicos pueden estar en la membrana celular, pueden estar en el citoplasma, pueden estar en la membrana nuclear, pueden estar en el mismísimo núcleo. También o estudia la farmacología la relación entre la estructura y la actividad biológica. Ojo, que la estructura química está íntimamente ligada con la función biológica. Si se pierde la estructura, se pierde la función. Siempre es así. Lo mismo pasa con los fármacos. Tanto así que los que ya han estudiado microbiología saben que hay bacterias que son capaces de dañar la estructura química de los antibióticos. Por ejemplo, las beta-lactamasas son enzimas que producen las bacterias que normalmente rompen el anillo beta-lactámico de las penicilinas y las inactivan. Y entonces usted puede tomarse toda la penicilina que quiere y las bacterias hacen gárgaras con esa penicilina y no pasa absolutamente nada. Entonces, ojo, es muy importante tener en cuenta la relación entre la estructura química y la actividad biológica.
Y finalmente, pues obviamente tendremos que hablar de la farmacocinética, que es el movimiento del fármaco a través del cuerpo, desde la absorción, la distribución a través de la sangre, el metabolismo, probablemente a nivel hepático, y la excreción o eliminación. Muy bien, ahora sí hablemos del desarrollo de un fármaco. ¿Cuáles son los pasos para llegar finalmente al mercado? Para que un fármaco, perdón acá, para que un fármaco pueda llegar al mercado y cuáles son los pasos para llegar a los genéricos, que son dos cosas similares pero distintas. Bien, aquí tenemos una línea de tiempo en años, aquí tenemos 2 años, 4 años, de 8 a 9 años, 20 años. Bien, esto está dividido como en 3 o 4 fases grandes. Primero los estudios in vitro, luego las pruebas en animales, luego los famosos ensayos clínicos que he venido mencionando, los de fase 1, fase 2, fase 3, y finalmente lo que corresponde al mercadeo, que algunos lo denominan fase 4, realmente la fase 4, pues yo diría que no existe, desde el punto de vista clínico eso no existe, eso es puro marketing, ese es el punto en el cual, digamos, la farmacéutica toma la decisión de cómo empaca el medicamento, cómo se va a llamar, qué color va a tener la cajita, etcétera, etcétera. Esas son cosas de marketing. Bien, vamos por orden. Empecemos por los estudios in vitro. Cuando hablamos de estudios in vitro, estamos diciendo que son estudios que se hacen o en las cajas de Petri o en los tubos de ensayo a nivel de laboratorio. Por eso es in vitro, o sea, dentro del vidrio, pues si usted lo quiere traducir de alguna manera. Es una expresión latina que utilizamos en ciencia para decir que estamos haciendo trabajo en el laboratorio dentro de nuestros recipientes de vidrio, tubos de ensayo, cajas de Petri, etcétera, etcétera. Bien, ¿de dónde podemos obtener entonces nuestros productos o nuestros posibles fármacos? Llamémoslos protofármacos, o sea, aquellos que podrían potencialmente convertirse en un fármaco. Podemos tener entonces productos de origen biológico, eso es correcto, porque alguien me dirá, profe, pero es que usted habla de la homeopatía, pero digamos hay fármacos que provienen de las plantas. Sí, es correcto, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usted no se está tomando una infusión de la planta, sino que a usted lo que están haciendo en la farmacología es aislando un solo compuesto químico de los 300 o 400 que pueda tener una planta. Están aislando un compuesto químico que teóricamente debe tener un mecanismo de acción. Siempre les digo a mis estudiantes, duden cuando en las calles le dicen, no, vea, es que esto sirve desde quitar la migraña hasta quitar los callos. Olvídese eso cuando le ofrecen a usted un producto que tiene múltiples funciones, es porque no funciona. Con toda seguridad que no funciona. Es imposible que una molécula tenga múltiples funciones diversas. Es muy complicado. Le dicen a usted que cura desde el cáncer hasta un resfriado. Eso sí, pues, por favor, hágame el bendito favor, como dirían por ahí. Bien, entonces, de origen biológico, ¿qué podemos tener? Podemos tener de origen vegetal, claro que sí, de origen vegetal podemos extraer fármacos, por ejemplo, la digital, que es un fármaco utilizado para aumentar la fuerza de contracción cardíaca, el inotropismo, es un fármaco obtenido de la digitalis purpúrea, que es una planta. O, por ejemplo, hablemos del captopril. El captopril es una proteína utilizada como antihipertensivo y que es obtenida de una serpiente, es obtenida del veneno de una Botrops jararaca brasilera. En 1970 fue aislado. Por eso el captopril es uno de los antihipertensivos más complicados de manejar porque puede inducir una caída en la presión arterial brutal. Entonces hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Es preferible utilizar otro tipo de antihipertensivos en muchas ocasiones. O, por ejemplo, el carbón activado. El carbón activado es un mineral y como mineral pues es utilizado obviamente cuando hay intoxicaciones o cuando hay intoxicaciones alimentarias y se evita o se intenta evitar la absorción de exotoxinas o de exotoxinas generadas por las bacterias. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de dónde podemos obtener nosotros sustancias químicas desde el mundo, desde el reino vegetal, pasando por el animal y pasando por los minerales incluso. Ahora, ¿se puede hacer también síntesis química y optimización de fármacos? Claro que sí.
Por supuesto que sí. Muchos de los fármacos que ya se utilizan hoy en día se han sintetizado químicamente en el laboratorio, porque obviamente, mm, sobre todo en el campo de los antibióticos. ¿Por qué razón? Ustedes bien lo saben, las bacterias siguen evolucionando, estoy hablando de evolución biológica, ¿no? Y obviamente se hacen resistentes a esos antibióticos y nosotros debemos añadir, digámoslo así, características adicionales, digamos, a esas plataformas de antibióticos que nos ha regalado la naturaleza para poder entonces tratar de combatir esa resistencia que tienen esas bacterias a esos antibióticos. Esa es la razón por la cual se hace ya síntesis química y obviamente la optimización. Hoy en día se está poniendo de moda algo que se llama reposicionamiento del fármaco. El reposicionamiento se puso de moda sobre todo ahorita en esta pandemia porque muchos científicos han intentado a través de la bioinformática, la biología molecular y la bioinformática, están intentando coger fármacos que ya conocemos y tratar de buscarle a través de software, buscarle algún tipo de posibilidad biológica para combatir alguno de los procesos que haga el virus, para evitar que infecte la célula o para evitar que se replique o para generarle al virus más mutaciones que lo hagan insostenible, etcétera, etcétera. Ese tipo de procesos a nivel bioinformático se conocen con el nombre de docking molecular. Continuamos entonces, si los ensayos in vitro que se hacen normalmente sobre cultivos celulares son adecuados, pues obviamente dan unos resultados promisorios, pues obviamente se pasará a las pruebas en animales, lo que hemos denominado comúnmente como ensayos preclínicos. Pruebas en animales o ensayos preclínicos. La idea, pues obviamente sería evaluar allí la dosis letal 50, la dosis efectiva 50, empezar a estudiar un poco la toxicidad del fármaco, empezar a estudiar obviamente su eficacia, que es lo que nos interesa, su selectividad, o sea, que funcione para algo específico, no para muchas cosas, sino para algo específico, y obviamente comenzar a estudiar el mecanismo de acción, saber exactamente esa molécula, a qué receptor celular llega y qué respuesta intracelular desencadena para facilitar el efecto terapéutico. Entonces, todas esas cosas se tratan de evaluar en los ensayos preclínicos, en las pruebas con animales. Bien, finalmente, después de las pruebas en animales, si los ensayos son promisorios, si la eficacia es bastante buena, si la selectividad es adecuada, si la dosis efectiva 50 es baja, y se ha comprobado que con esa dosis baja el fármaco puede funcionar bastante bien. Entonces, pues obviamente se comienzan con los ensayos clínicos. Inicialmente los de fase 1. ¿Sí? Hay una página web en internet donde uno puede consultar todos los ensayos clínicos, se las voy a mostrar. Se llama Clinical Trials. En general, esto hace parte del NCBI, que es una de las bases de datos más primarias más importantes que hay en los Estados Unidos y en el mundo. Lo mismo que el ENVI en Europa. Tiene más o menos el mismo peso, digámoslo así, específico con respecto de los ensayos. Observen que aquí hay unos datos, nos están diciendo que uno puede explorar hasta 344.320 estudios de investigación en todos los 50 estados de los Estados Unidos y en 216 países distintos. Y si usted quiere, por ejemplo, pongamos cualquier cosa, pongamos el famoso COVID-19 y pongámosle a esto vaccine, pongámosle a esto vacunas y hagamos la búsqueda. Entonces usted se puede dar cuenta que en este momento hay 143 estudios clínicos que están intentando ensayar con una o están intentando buscar una vacuna contra el COVID-19 y aquí los puede. Usted puede descargar todos esos estudios, claro, usted le da aquí download y le pide que por favor descargue los 143 estudios, los descarga y se los descarga en un formato PDF, tal cual como usted los está viendo en la pantalla que le estaba mostrando. Está el título del ensayo, el estatus, es decir, si el ensayo está reclutando gente, si no está reclutando gente, si hay resultados o no disponibles del ensayo, qué condiciones, o sea, cuál es la condición que están evaluando, en este caso es el COVID-19,
las intervenciones, o sea, qué es lo que van a hacer, si van a aplicar una dosis, dos dosis, tres dosis, si la dosis es intramuscular, etcétera, etcétera. Y las localizaciones, es decir, quiénes están detrás de esos ensayos clínicos. Entonces, ¿por qué les muestro esta página? Porque obviamente estamos hablando de farmacología, esta página precisamente es de ensayos clínicos y además porque cuando nosotros hagamos el trabajo de experimentación, supongamos que ustedes para graduarse van a hacer su trabajo de tesis o van a trabajar en un semillero o van a camellarle a un proyecto de investigación y ese proyecto de investigación tiene que ver, por ejemplo, con la parte farmacológica por casualidad, pues ustedes pueden obviamente entrar a considerar dentro del marco teórico los ensayos clínicos que se puedan estar haciendo con respecto de ese fármaco. Pues, ya los ensayos clínicos, todos los de fase 1, 2 y 3, se realizan en humanos. Normalmente los ensayos de fase 1 se realizan con un número bajo de digámoslo así, de muestra. Se utilizan por lo menos entre 20 y 100 personas. Una característica primordial es que esas personas son sanas, es decir, aquí todavía no estamos trabajando con enfermos o con pacientes que tengan alguna condición patológica, sino que estamos hablando de sujetos sanos. Obviamente ellos tienen que firmar un consentimiento informado, obviamente ese consentimiento informado también exime a la multinacional farmacéutica de cualquier daño o perjuicio y obviamente pues esas personas recibirán un dinero bastante alto en apariencia, ¿no? ¿Qué se evalúa en la fase uno? Pues obviamente lo primero que se evalúa es la seguridad, ante todo la seguridad, que no vaya a generar reacciones adversas o colaterales que causen un daño, que causen la muerte en los pacientes. Y comienza a estudiarse la farmacocinética. Recuerden que todo lo que es cinesis o cinética tiene que ver con el movimiento. En este caso sería el movimiento del fármaco a través del organismo, desde la absorción, pasando por la distribución, el metabolismo o biotransformación y finalmente la excreción o eliminación. De ello hablaremos más adelante con más detalle explicando cada uno de esos fenómenos. En caso de que los ensayos de fase 1 funcionen bastante bien, de hecho, ahorita con el desarrollo de la vacuna han habido ensayos de fase 1 con, me parece a mí, con una muestra poblacional bastante baja, diría yo, pero bueno, así se han aprobado sus ensayos clínicos porque esto es como decían con lo de la paz, un fast track, o sea, están tratando de tramitar rápidamente todo este tipo de hallazgos con el fin de lograr una vacuna rápidamente. En caso de que se logre, digamos, que pase, que siga siendo promisorio el fármaco, que sea seguro, que no genere una toxicidad aguda, evidente, digámoslo así, o preliminar, entonces se pasan a los ensayos de fase 2. En los ensayos de fase 2, como ustedes pueden ver ahí, pues aumenta, digámoslo así, la población en la cual se va a hacer el análisis. Tendríamos ahí entre unos 100 y 200 pacientes aproximadamente. La pregunta es, en estos pacientes, aquí estamos hablando de pacientes, o sea que aquí ya hay una condición patológica de por medio, lo que significa que se evaluará si hay o no un efecto terapéutico válido. Eso sería pues como lo primordial, verificar si hay un efecto terapéutico para el fármaco que permita una mejoría con este tipo de pacientes. En algunas ocasiones los pacientes se pueden dividir en dos grupos, haciendo como una especie de, de diseño experimental tipo casos y controles. Sin embargo, pues obviamente no se busca que sea lo más robusto desde el punto de vista estadístico, pero digamos que los ensayos en ese sentido más robustos son los de fase 3. En caso de que con estos pacientes se logre verificar que hay un efecto terapéutico potencial adecuado, entonces se pasa a los ensayos de fase 3. Los ensayos de fase 3 son estudios de cohortes. Cohorte se escribe con H intermedia. Los que han visto de pronto epidemiología saben que un estudio de cohortes significa que eh, con la misma cantidad o con el mismo grupo de personas con el que se inicia, debe ser exactamente el mismo grupo de personas con el que se termina. Me explico. Usted va a ensayar, por decir algo, un protofármaco antineoplásico, es decir, contra el cáncer. Entonces,
Arrancamos, por decir algo, con 10.000 pacientes. Listo, 10.000 pacientes con una condición cancerígena específica para utilizar este fármaco. Y comienzan los ensayos. Al final, supongamos que murieron 150 personas, por lo tanto, al final quedan aproximadamente 9.850 personas, ¿cierto? La pregunta es, ¿las personas que mueren pueden ser reemplazadas por otros pacientes? La respuesta es no, no se pueden reemplazar los pacientes fallecidos. ¿Por qué razón? Porque se pueden introducir sesgos al análisis estadístico. Por lo tanto, las respuestas de si el medicamento funciona o no funciona van a ser, digámoslo así, artificiosas, van a ser manipuladas. De tal modo que si el paciente muere no se puede reemplazar y con los que queden vivos, con eso se termina el ensayo, se culmina el ensayo en fase 3. Normalmente muchas personas firman consentimiento informado porque saben que puede que sean pacientes que estén desahuciados, que no tengan ninguna otra alternativa terapéutica. Aquí hay varias cosas. Además de la cohorte, obviamente los pacientes se dividen en grupos de manera aleatoria y los ensayos pueden ser doble ciego o triple ciego. ¿Qué significa doble ciego y qué significa triple ciego? Significa lo siguiente. Es doble ciego cuando el paciente no sabe lo que le van a dar. Es decir, eh, digámoslo así, a los centros médicos, en este caso, llegarían unos frasquitos marcados con códigos de barras, pero no se sabe qué contiene el frasco, no se sabe si es el placebo o no se sabe si es el tratamiento que se está probando. Y el otro ciego, digámoslo así, sería el personal médico. El personal médico tampoco conocería el contenido de los frascos, solamente llegaría el frasco etiquetado con un código de barras, simplemente eso. Entonces, por esa razón se llama doble ciego, porque ni los pacientes ni el personal médico conocen el contenido real del frasco. ¿Por qué? Porque las personas han sido asignadas de manera aleatoria a un grupo control, que sería el que recibiría el placebo, y a un grupo tratamiento, que sería el que recibiría, en este caso, el protofármaco. ¿Y qué significa triple ciego entonces, profe? Pues muy sencillo. Triple ciego significa que además de los dos primeros, es decir, que pacientes y personal médico desconocen el contenido de los frascos, el estadístico o el personal encargado del ensayo, digámoslo así, a nivel del laboratorio, en la producción pues de laboratorio, también desconocen el contenido de los frascos. El único o las únicas personas que conocen, digámoslo así, qué significa cada código de barras es un personal ajeno o externo a cualquiera de las tres organizaciones, pacientes, médicos o incluso el estadístico que está llevando a cabo los datos. Eso solamente se descubre, o esas cartas, digámoslo así, o esos códigos se destapan solamente al final del estudio. ¿Para qué se hace eso? Para evitar sesgos. Porque obviamente para una multinacional farmacéutica y para los médicos, obviamente es importante desde el punto de vista de las emociones humanas, es importante obviamente nosotros buscamos que el fármaco funcione o esperamos por lo menos que el fármaco funcione, de tal modo que puede haber errores humanos, inconscientes quizás en algunos casos, conscientes en otros casos, pensando en que el fármaco pueda llegar a funcionar, pueda llegar a ser lo que se necesita o que logre, digamos, el efecto terapéutico que se necesita. De tal modo que esos son ensayos de cohortes con estudios doble ciego y triple ciego. ¿Cuántas personas pueden haber en esta cohorte de esta fase 3? Puede haber más o menos entre unas 1.000 o 6.000 personas. Bien, esos serían los tres ensayos, digámoslo así, descritos de una manera breve, corta. Obviamente, durante todo este tiempo, como ustedes pueden ver la flecha que está aquí abajo y que estoy señalando, se evalúa también el metabolismo del fármaco y obviamente se sigue evaluando la seguridad. Siempre se evalúa la seguridad. Siempre hay que tener en cuenta efectos adversos. Que el paciente presentó vómito, entonces, ¡pum! Todo eso lo anotan, todo eso lo llevan de manera muy juiciosa. Bien, supongamos, bueno, obviamente con respecto de esto hay algo bien interesante. Si el fármaco funciona, lo más probable es que la multinacional farmacéutica
saque una patente para proteger los derechos intelectuales y pecuniarios. Cuando digo pecuniarios es obviamente el dinero, eh, para proteger su inversión. ¿Sí? Ellos deben proteger, o obviamente quieren proteger su inversión. Obviamente hay otros tipos de documentos aparte de la patente, como el secreto industrial, que permite obviamente resguardar, digámoslo así, la manera como se produce el fármaco, de tal modo que ellos pueden o tienen derecho durante 20 años de manera exclusiva para producir el fármaco, porque obviamente ellos fueron quienes hicieron la inversión en dinero y obviamente probablemente en vidas durante las fases de desarrollo de clínica del fármaco. Entonces, por esa razón, esos fármacos es lo que nosotros llamamos comúnmente fármacos originales, ¿cierto? ¿Por qué son tan costosos? Porque obviamente la multinacional farmacéutica lo que quiere es recuperar toda la inversión económica que hicieron en todo este proceso, ¿sí? Y tienen esos 20 años que les da obviamente derecho exclusivo por parte de su patente en el mundo, ¿cierto? Obviamente, eso sí lo puedo decir pues con todo el conocimiento de causa, las patentes en Colombia no funcionan en ninguna parte del mundo. O sea, si usted patenta aquí en Colombia, haga de cuenta que no ha hecho nada. O sea, le pueden robar la idea y otro puede patentar o en Estados Unidos o en Europa y no pasa nada. Usted puede mandar todo lo que quiera, pero esas patentes, digamos que son las que mandan la parada, ¿cierto? Porque obviamente aquí en Colombia no hay multinacionales con peso económico que puedan dar la pelea, digámoslo así, jurídica en ese sentido. Así que es tiempo perdido. Si uno busca patentar, digamos, desde el punto de vista de un grupo de investigación en una universidad que ha hecho un desarrollo específico y que quiere sacar un spin-off, o sea, una especie de microempresa o emprendimiento alrededor de su investigación y es probablemente la producción de algún fármaco específico, de alguna molécula específica, lo que uno debe buscar es una patente internacional. Ahora, la patente dura 20 años. Esos 20 años son 20 años de exclusividad de producción de ese fármaco para esa farmacéutica. Pero una vez pasan los 20 años, la patente expira, es decir, la patente ya deja de ser funcional y obviamente se libera todo ese conocimiento alrededor de la producción de ese fármaco. Todo eso se libera porque nosotros, ahí digámoslo así, las oficinas de patentes en Estados Unidos, en Europa y aquí en Colombia pueden ser consultadas. Cuando se va a elaborar una patente, el productor de la sustancia química o de la invención o de la innovación debe explicar con cierto detalle cómo logra su innovación, cómo logra llegar a esa sustancia química para poder producirla. Es decir, describe los experimentos para lograr producir, digámoslo en este caso, el fármaco. Eh, pero hay algo, recuerden que hay otros tipos de protección intelectual como el secreto industrial. A veces las patentes no tienen esos secretos, esos pequeños tips de laboratorio para lograr la molécula adecuada que funcione de la manera correcta. Entonces, ¿qué pasa cuando expira la patente? Todo el mundo tiene acceso a la patente, todo el mundo puede comenzar a producir de la misma manera el fármaco y ahí es donde vienen los genéricos. ¿Qué es un medicamento genérico? Son medicamentos que producen algunas empresas farmacéuticas cuyas patentes ya han sido liberadas y que ellas ya pueden reproducir de manera masiva sin que tengan ningún problema, ningún tipo de demanda, pues por robo a la propiedad intelectual o algo así. En cambio, los fármacos originales están protegidos aún por la patente, son un poco más costosos porque la inversión la tienen que recuperar estas empresas y pues obviamente cada uno tiene sus propios intereses. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estos genéricos o por qué más bien hay genéricos que no funcionan tan bien como los originales? Bueno, como les explicaba hace un momento, las patentes deben, digámoslo así, mm, mostrar cómo es o cómo fue el proceso de producción del fármaco. Pero en química, ustedes saben que las sustancias químicas tienen isómeros. Los isómeros son moléculas similares, es decir, que tienen la misma composición,
pero su estructura puede variar un poco. Se los voy a mostrar. Tenemos la molécula del lado izquierdo, esta, y tenemos una molécula, un isómero en el lado derecho, esta. Uno cuando ve este tipo de moléculas, uno se confunde porque uno dice, ¿ahí qué me están mostrando? Bueno, yo le voy a explicar. Los círculos en color azul oscuro o las bolitas en color azul oscuro son carbonos. Las de color azul clarito son hidrógenos. Las de color rojo son oxígenos, generalmente son oxígenos. Y a veces cuando nos muestran de color amarillo o de color moradito, estamos hablando de nitrógenos. Hasta ahí sin ningún problema. Digamos que más o menos usted ya puede comenzar a entender más o menos la estructura de la molécula. Pero fíjense en lo siguiente, quiero que por favor observe, quiero que por favor se centre en este punto que estoy señalando acá. El plano en color azul que nos está mostrando sería el plano de un receptor, digamos, los lugares o los puntos en los cuales la sustancia química se va a unir a ese receptor. El del lado izquierdo sería el isómero más activo, es decir, sería la molécula adecuada para unirse al receptor y desencadenar un efecto terapéutico. La molécula de la izquierda es un isómero menos activo. Tiene exactamente la misma composición química, pero estructuralmente tiene una variante. Y son estas flechas que les señalé inicialmente. Por favor, mire este grupo OH y ahora mire el grupo OH en este caso. Voy a borrar lo que he rayado para mostrarle un acercamiento. Mire el grupo OH, acá, en este caso. Mírelo aquí. ¿Sí? Ahora miremos la otra molécula. Mire el grupo OH. ¿Qué diferencia notan desde el punto de vista espacial entre las dos moléculas? Mírelo acá, mírelo acá. ¿Qué diferencia espacial notan en la disposición de ese grupo OH que los haga distintos? Si ustedes observan el de la izquierda, el grupo OH está hacia nosotros, digamos hacia la visual del espectador. En cambio, el de la derecha, el OH está hacia atrás, en la parte de atrás. De hecho, cuando uno ya observa el plano, digámoslo así, de unión del receptor, usted se fija que en el primer caso, en el caso de la izquierda, pues el grupo H se unirá de la manera adecuada al receptor. En cambio, en la molécula de la derecha, el grupo OH se unirá a un punto que no tiene absolutamente nada que ver con la activación de ese receptor. ¿Eso qué significa? Significa que cuando usted tiene una patente y expira, entonces llega otra farmacéutica e intenta sintetizar en su laboratorio la sustancia química. A veces puede suceder que obtenga un 80% del isómero incorrecto y un 20% del isómero correcto. En estos casos hay farmacéuticas que son responsables, entonces invierten un poquitico de más dinero, invierten un poco de más dinero, tratando de buscar el por qué está sucediendo esto y tratando de revertir las proporciones, es decir, tratando de lograr por lo menos un 70% del isómero correcto y un 30% del isómero incorrecto con el fin de que sus fármacos puedan funcionar. O si lo logran revertir completamente, que logren por lo menos un 90% en este caso del isómero correcto y un 10% del isómero incorrecto. ¿Por qué razón les sucede esto? ¿Por qué razón sucede que se logren proporciones incorrectas? Porque la patente no tiene revelados todos los secretos industriales, todos los secretos de producción. ¿Se acuerdan que les mencioné que no solamente existían documentos legales llamados patentes, sino que también existen documentos legales llamados secretos industriales? Aquí estaría ya completo prácticamente el desarrollo del fármaco. ¿Eso cuánto puede tardar? Depende. Eso depende. Aquí hay unos valores promedio, digamos, hablan de un desarrollo in vitro de 2 años, a veces pueden ser más, pueden ser 5 años. Pruebas preclínicas, aquí hablan de 4 años, o sea, de 2 años más, puede que se vayan otros 5 años más. Y en el desarrollo de los ensayos clínicos normalmente se pueden ir más o menos entre 10 y 20 años. Hablemos de las pruebas de seguridad. Estas pruebas de seguridad son muy importantes y a veces no les paramos como muchas bolas. Voy a entrar estos cuadros que he mencionado, el cuadro anterior y este que estoy mostrando acá, si ustedes se fijaron en la farmacología de Katsum que les envié, están allí y están en español para que los tengan en cuenta.
para que no tengan que buscarlos en ningún otro lado si de pronto los quieren volver a mirar o si quieren leer un poco más y profundizar. Bien, aquí tenemos varios tipos de pruebas. Tenemos la toxicidad aguda, pruebas de toxicidad subaguda o subcrónica, pruebas de toxicidad crónica, pruebas del efecto en el desempeño reproductivo, el potencial carcinógeno, el potencial mutágeno, que no necesariamente es carcinógeno, por esa razón se pone aquí aparte, y la toxicología experimental. Así que tenemos varios tipos de pruebas que se deben llevar a cabo, que se deben realizar con el fin de evaluar toxicidad. Voy a tratar de pasar rápidamente por esto. Tengan en cuenta los siguientes datos. Por ejemplo, ¿qué se evalúa o cómo se evalúa la toxicidad aguda? ¿Cómo es la estrategia? Entonces, mire, normalmente se evalúa en dos especies. Generalmente esas dos especies son roedores, generalmente. Se evalúa con la administración en dos vías. Por ejemplo, digamos que se evalúe por vía intravenosa y por vía intramuscular, o por vía oral y por vía intramuscular. Eso depende de cómo quieran ofrecer el fármaco para mirar a ver su toxicidad. Se identifica la dosis sin efecto y la dosis máxima tolerada. Y en algunos casos se identifica la dosis letal aguda, o sea, la DL50 o la dosis letal 50 en los animales. Así que ya tenemos varias características que me están identificando toxicidad aguda. ¿Qué significa aguda? Significa que produce efectos adversos en un breve periodo de tiempo. Es decir, puede generar, digamos, efectos adversos en 72 horas o en 48 horas. A eso lo denominamos toxicidad aguda. Bien, la toxicidad subaguda o subcrónica normalmente evalúa tres dosis. Para evaluarla se utiliza también dos especies distintas, pueden ser dos especies de roedores distintos o un roedor y otro tipo de mamífero, algún otro cuadrúpedo, por ejemplo, no sé, unos ratones y después evaluarlo de pronto en caninos, ¿sí? Tal vez sean necesarias 2 semanas a 3 meses de prueba. O sea que aquí en la primera estamos hablando de horas cuando hablamos de toxicidad aguda y en el caso de toxicidad subaguda o subcrónica podemos hablar entonces de semanas o máximo de 3 meses. Bien. Y aquí, ¿qué es lo que se determina? Se determinan los efectos fisiológicos y bioquímicos. Obviamente, la idea es verificar cómo es la biotransformación, cuáles son las enzimas, digámoslo así, hepáticas que pueden estar funcionando en ese momento para poder modificar esa molécula para que sea eliminada. También se verifica, digámoslo así, cómo están los principales órganos. Entonces, digamos, a nivel hepático se mira cómo está la ALT, cómo está la AST, que son enzimas específicas para el funcionamiento hepático. Si esas enzimas están muy elevadas, pues obviamente uno podrá vincularlo con daño hepático. También se verifica cómo está el riñón con pruebas como el BUN, que es el nitrógeno ureico sanguíneo, o con la prueba la prueba de la creatinina también nos define cómo está el funcionamiento renal y si de pronto pudo haber habido toxicidad renal provocada por esa molécula. Todas estas cosas se evalúan entonces en la toxicidad subaguda o subcrónica. Ya cuando hablamos de toxicidad crónica podemos estar hablando de más de 6 meses, incluso de años. O sea, se evalúan periodos prolongados. Se utiliza para evaluar las especies de roedores y no roedores, obviamente. Normalmente estas pruebas de toxicidad crónica no se hacen a la par con los estudios clínicos porque los estudios clínicos demoran menos de 6 meses, quizás de pronto máximo un año, año y medio, cada fase del estudio clínico. Entonces, de esa misma forma, la toxicidad crónica no se puede evaluar. De hecho, incluso, más adelante lo vamos a mirar, lo que es la toxicidad o la toxicología experimental y la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es que el producto sale al mercado y sin embargo se siguen recibiendo datos sobre los posibles efectos adversos o la toxicidad que pudiese generar ya ese fármaco en el mercado. Y de hecho hay fármacos que se han retirado después de 15 o 20 años de haber sido utilizados por parte de la población general. ¿Por qué razón? Porque debe hacerse farmacovigilancia, debe hacerse seguimiento y ese seguimiento se da a través de una evaluación de la toxicidad crónica, como les estoy mencionando acá. O sea que este estudio realmente nunca debe parar.
La toxicidad crónica no debería parar. Bien, se determinan los mismos parámetros de valoración en las pruebas de toxicidad subaguda, o sea que se determinan efectos fisiológicos y efectos bioquímicos. Obviamente hay que hacer seguimiento de cómo va el hígado, cómo va el riñón, cuál es el impacto en estos órganos que son tan importantes para metabolizar y filtrar sustancias nocivas. Bien, seguimos con el efecto en el desempeño reproductivo. Se evalúa normalmente en dos especies, casi siempre un roedor y en conejos. La idea es evaluar desde el comportamiento del apareamiento del animal, por eso estamos hablando del desempeño reproductivo, su reproducción, se evalúa el parto, se evalúa la progenie. Cuando hablamos de progenie estamos hablando de los hijitos, pues de los descendientes, pues de los recién nacidos. Se evalúan los defectos congénitos, es decir, con qué defectos pueden llegar a nacer esa descendencia. Recuerde que congénito no necesariamente significa genético. Son dos cosas distintas que a veces las confundimos. Congénito significa que es un defecto provocado durante el desarrollo embrionario, es decir, cuando el embrión está creciendo dentro del útero de la mamá. Eso es un defecto congénito. Y un defecto genético significa que hay alguna alteración en la secuencia de los cromosomas o del ADN de esos organismos, de esos individuos, que a la postre pues va a generar una tara o un defecto físico o fenotípico evidente, ¿cierto? Provocando una enfermedad específica. Bien, y obviamente cuando se evalúa no solamente el apareamiento y la reproducción, el parto, la progenie, los defectos congénitos, también se evalúa el desarrollo postnatal, porque obviamente pueden aparecer otros efectos u otros defectos más bien que se van, digamos, haciendo evidentes con el crecimiento del individuo, ¿cierto? No podemos dejar simplemente todo en el nacimiento y evaluarlo todo en el nacimiento, sino mirar cómo se desarrollan esos individuos, esa progenie, si esa progenie es normal, si terminan caminando normal, si de pronto pueden ver o no pueden ver, si pueden escuchar o no pueden escuchar, en fin, o si tienen de pronto algún defecto cardíaco que les genere algún infarto agudo en algún momento del desarrollo postnatal, bueno, en fin, son muchas cosas que se deben evaluar. Bien, miremos, nos faltan los tres últimos, el potencial carcinógeno. Obviamente cuando hablamos de potencial carcinógeno es la posibilidad de que pueda generar cáncer, así de sencillo, la posibilidad de que pueda generar cáncer. Se evalúa durante 2 años y en dos especies distintas y la idea es obviamente evaluarlo cuando el fármaco se puede utilizar durante periodos prolongados en los seres humanos. Obviamente, ¿cómo se identifica el desarrollo del cáncer? Por desarrollo macroscópico de la neoplasia, es decir, estos animalitos se evalúan durante 2 años, se sacrifican, se les hace una necropsia, en la necropsia se evalúan macroscópicamente todos sus órganos para verificar que no haya aumento de masas de pronto en algunos órganos o en algunas cavidades, pero también se hace histopatología. La histopatología es que puede que usted vea el órgano normal, pero se hacen cortes histológicos para poder observar bajo el microscopio y mirar si hay cambios celulares en la composición de ese órgano. Si hay cambios celulares que puedan identificarse con algún tipo de neoplasia, por ejemplo, una metaplasia o algún desarrollo de un cáncer que apenas está incipiente, eso se debe realizar. Por lo tanto, el potencial carcinógeno se evalúa de manera macroscópica y de manera microscópica. Siempre se debe evaluar de las dos formas. Luego está el potencial mutágeno. El potencial mutágeno, a diferencia del carcinógeno, simplemente lo que nos está indicando es una variación en la secuencia genética, o sea, una mutación. Ustedes saben que mutación significa cambio, o sea, una variante en la mutación genética. Por lo tanto, se evalúa la estabilidad genética y las mutaciones. Normalmente se evalúa en bacterias y se hace una prueba que hace más de 60 años se lleva a cabo y es la prueba o el test de Ames. Entonces se evalúan la estabilidad genética y las mutaciones en bacterias a través de la prueba de Ames y en células de mamífero, en cultivos celulares, obviamente.
se evalúa si hay una prueba letal dominante y el efecto clastogénico, obviamente, en ratones. Bien, y para finalizar el día de hoy, entonces tenemos la toxicología experimental, que simplemente es determinar la secuencia, digámoslo así, de, ¿cómo decirlo de una manera bien sencilla, hombre? La secuencia de eventos, digámoslo así, con los mecanismos de acción que generan la toxicidad. Es decir, se hace un rastreo de la molécula para saber exactamente hasta dónde va, qué cambios pueden generar, cuáles son las enzimas implicadas en esos cambios, cuáles serían los efectos fisiológicos que se van desencadenando en orden o de manera, digámoslo así, multidimensional, porque puede que sucedan esos efectos al mismo tiempo en diferentes partes. Se descubren genes, proteínas y las vías metabólicas implicadas. Se desarrollan nuevos métodos para valorar la toxicidad y se pueden usar modelos asistidos por computadora, como el que hemos mencionado del docking molecular, pero también hay modelos o hay modelamiento de la cinética, o sea, del movimiento y la expansión de ese fármaco en el organismo a nivel sistémico. Entonces, repito, la toxicología experimental lo que busca es no solamente desencadenar o desentrañar la secuencia de eventos y sus mecanismos de acción, sino tratar de evaluar formas alternativas o modelos de experimentación novedosos que permitan valorar la toxicidad desde otros puntos de vista o desarrollando modelos asistidos por software computacionales. Estos serían entonces las pruebas de seguridad que ya hemos mencionado el día de hoy.